Hola profesor, me da gusto saludarlo. Mi nombre es María Giselle Ballines Merlín y bueno, esta actividad es por parte de la exposición oral eh, con respecto al ensayo. Mi tema fue la violencia que sufren las trabajadoras sexuales. En esta exposición, que es una oralidad planificada, voy a hablar acerca de ello, de todos los datos que eh, conseguí a lo largo de la realización del ensayo. Voy a exponer este tema y espero sea de su agrado. Como comentario y así, en la cuestión del fondo, los colores que elegí eran los más representativos al movimiento feminista, inclusive mi vestimenta también es con respecto a ello, para mostrarme como digna representante, ¿no? También al abordar el tema y pues, ¿qué más? Pues aparecer así, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Antes de entrar en materia, quiero mostrar el índice de los temas que se van a tocar y se van a mencionar a lo largo de esta exposición. Primeramente, vamos a comenzar con la presentación del tema. Seguido, vamos a hablar acerca de la definición del trabajo sexual. Posteriormente, hablaremos ya entrando en materia sobre la violencia que se presenta en el ámbito de la prostitución, seguido de las vivencias de la prostitución, posteriormente con este estigma que la prostitución ha acarreado a lo largo de la historia. Y por último, en la búsqueda de la garantización de los derechos de las trabajadoras sexuales, siendo este el cierre de la exposición y por último las conclusiones y las referencias. ¿Ok? Bueno, sin más que decir, comencemos. El apartado número 1 es la presentación del tema. Como bien lo hice en nuestra presentación, nuestra diapositiva, en la exposición se va a hablar acerca de la violencia que sufren las trabajadoras sexuales. Toda esta realidad que sufren, que viven, va a ser expuesta en la exposición, siendo esto un punto de partida. Para mí fue muy decisivo el tocar este tema porque considero que es una problemática a nivel social. Siento que no se le da la visibilización adecuada, siento que no se habla de ello, no hay auge de información, los medios de comunicación no nos proporcionan esta información porque considero que este sector es un sector que ha sido marginado y discriminado a lo largo del tiempo. Por ello mismo no encontramos mucho ruido, ¿no? Por medio de redes sociales, nuevamente los medios de comunicación, no se les hace hincapié al ser un sector de la población marginado, ¿no? Y bueno, al realizar este ensayo y posteriormente, obviamente, esta exposición, yo quise abordar un tema que fuera una problemática social y que realmente tuviera un impacto, porque es verdad que lo tiene, ¿no? Y considero que sí puedo aportar mi granito de arena contribuyendo en la difusión de ello. Estaba yo más que dispuesta a tocar este tema y que fuera el tema principal de pues mi trabajo, no en esta materia. La verdad, en mi experiencia haciendo esto, realmente me abrió los ojos más allá de la perspectiva, ¿no? Que inicialmente yo tenía y pues las ideas que pudiese yo tener al principio de la investigación del ensayo para mí fue un parteaguas, ¿no? Al final también sigo siendo una persona ignorante en este tema por ser un sector de la población privilegiado que no he sufrido ese tipo de situaciones. Sin embargo, consideré que no era una cuestión que se tenía que seguir ignorando, ¿no? Entonces, esta es la presentación del tema. Nuevamente, el tema es la violencia que sufren las trabajadoras sexuales. Este es el enfoque central, pero también vamos a abordar los temas que a continuación les voy a mencionar, ¿ok? Ahora sí, entrando en materia, la definición, el concepto del trabajo sexual o la prostitución. Este concepto es muy complejo por todo lo que acarrea, ¿no? Lo podemos definir como este negocio o intercambio, ¿no? En el que por medio de una paga monetaria, las mujeres o los trabajadores sexuales dan estos servicios para satisfacer las necesidades de los clientes, ¿no? En síntesis, este sería el concepto. Sin embargo, ha sido muy embarrado este concepto, igual ante la sociedad ha habido mucho como una discrepancia
¿no? Porque como más adelante comentaré y un aspecto y un punto importante de esta exposición es el estigma que hay, ¿no? Sobre todo este tema de la prostitución. Investigando este concepto de la prostitución y este oficio ha existido desde hace muchísimo tiempo, desde las épocas de antaño, porque es bien conocido como el oficio más antiguo del mundo. Entonces, siendo llamado así, ¿no? Nos hace mucho ruido que siendo el oficio más antiguo este siga vigente, por la cuestión de que este negocio sigue existiendo debido a que hay estos clientes que solicitan estos servicios, ¿no? ¿A qué me refiero? Esta cuestión de solicitar estos servicios va netamente hacia una cuestión de estos deseos carnales y primitivos del hombre por satisfacer sus necesidades sexuales. Este negocio no existiría si no hubiera clientes que soliciten de estos servicios, ¿ok? Otro aspecto que considero mencionar es que como anteriormente dije, al ser el negocio más antiguo del mundo, ha tenido modificaciones en la cuestión de el sentido en que se aplicaba la prostitución. Tenemos ejemplos como en Babilonia, como en la Nueva España, que ya está en la actualidad, comparándolo hasta la fecha, el concepto y la aplicación de este oficio se enfoca en la marginación de la mujer, ¿ok? Entonces, ha sido una cuestión, ¿no? Que ha tenido mucho ruido y que este enfoque central es en esta opresión de los derechos de la mujer, en este objetivo, ¿no? De causar superioridad en el hombre ante la mujer, ¿ok? El siguiente tema a hablar es la violencia que sufren las trabajadoras sexuales. Antes de entrar en materia, quiero mencionar que la violencia es una cuestión que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. La violencia no ve etnia, raza, clase social, no distingue eso. La violencia es un fenómeno que lamentablemente sigue existiendo hoy en día. Vemos mayor incidencia de violencia en mujeres, por ello podemos entender que hay una violencia de género presente. ¿Ok? ¿Cómo la violencia se relaciona en la prostitución? Está ampliamente relacionada. Eh, las mujeres que se dedican al trabajo sexual, al ser estigmatizadas y percibidas por la sociedad como mujeres que realizan un trabajo o un acto hasta cierto punto eh, inapropiado, ¿no? Sin escrúpulos, son mal tachadas, siendo así esta percepción que se siente la sociedad con el derecho de juzgarlas, tener estos agravios verbales por parte de los clientes, el hecho de pagar por un servicio en su sistema infieren e interpretan que tienen dominio completo de la persona por la cual están pagando un servicio, ¿no? En donde no solamente ellos entienden que es la paga de esta satisfacción sexual, ¿no? Sino que es el ultrajo a los derechos de estas personas, ¿no? En donde hay esta violencia tanto física y verbal. En la violencia física encontramos estos golpes, estos abusos, ¿no? En donde ellas ante esta necesidad en la que se ven, ¿no? Y en donde ellas mismas también entienden que, bueno, pagaron por su cuerpo, no están pues obligadas o tienen que aceptar este tipo de situaciones en donde claramente no deberían de, sin embargo, vuelvo a lo mismo, los clientes interpretan que ya una vez que pagan por ese servicio tienen derecho de hacer con ellas lo que quieran, hasta llegar al punto de asesinarlas, de privarlas de la vida. ¿Ok? Siendo una cuestión muy preocupante porque es un fenómeno que existe y que es algo que es el punto de partida en mi ensayo, ¿no? Esta cuestión de que existe esta violencia y que lamentablemente se presenta en la mayoría de los casos en todas las personas que se dedican al trabajo sexual, realizando, investigando encuestas, ¿no? Muchas de las trabajadoras sexuales comentan que todas al menos una vez en su vida han llegado a sufrir algún tipo de violencia por parte de los clientes. Y es una situación muy preocupante. No solamente las trabajadoras sexuales se enfrentan a esta cuestión de la violencia por parte de la sociedad
y de los clientes, quienes son los primeros, ¿no? Que las violentan, sino también por parte de las autoridades. Y este es un punto muy importante, ¿no? Porque analizando testimonios me pude dar cuenta que muchas de las trabajadoras sexuales comentan que verdaderamente ellas no se sienten protegidas ante las autoridades, no se sienten con la confianza ni con la seguridad de poder acudir ante ellos en caso de sufrir alguna situación de violencia o de ultrajo a sus derechos. Al contrario, ellas consideran que eh, para, este, para este sector, ¿no? Para estas organizaciones públicas, ellas no son tomadas en cuenta. Ellas, al contrario, se vuelven más vulnerables y deciden exponer su situación ante alguna autoridad. ¿Por qué? Porque no hay este respeto hacia sus derechos ni hacia su integridad. El siguiente aspecto a tocar es la cuestión de la vivencia de la prostitución. En este aspecto quiero ser lo más delicada y cuidadosa posible porque vamos a entrar en la cuestión del contexto, conocer cuáles son los factores que propician que las trabajadoras sexuales lleguen a realizar este oficio, ¿no? De manera general, podemos entender que la mayoría de los casos provienen de mujeres en una situación precaria, donde hay esta marginación y rechazo por parte de su familia, hay esta falta de oportunidades de trabajo, en donde ellas buscan salir adelante. También un factor muy importante es el engaño que hay, en donde se les dice que podrán conseguir dinero de manera fácil, donde por medio de estas palabras lindas, de este chantaje, de esta manipulación, también al ser jóvenes, ingenuas, se aprovechan de ello y son personas más susceptibles a caer en esto. De hecho, la mayoría de las mujeres que empiezan la prostitución lo empiezan a una temprana edad. Entonces, también es un factor a tomar en cuenta. ¿Qué podemos decir acerca de ello? El cuadro. Mujeres jóvenes en una situación precaria que se ven obligadas, ¿no? O de otra manera, orilladas a acceder, ¿no? Con tal de obtener algún ingreso, ¿no? Y que puedan llevar el sustento, tanto para ellas como para su hogar. Es una situación preocupante porque al final del día, este sector de la población que sufre de esta precariedad, tanto laboral como económica, se ve más expuesto y más propenso a llegar a caer en las redes de la prostitución. Lo trato con muchísimo respeto porque al final del día creo que la sociedad estigmatiza muchísimo a la mujer. Nosotros interpretamos que ellas están ahí porque les gusta cuando la realidad es que nadie de ellas lo hace por gusto. Todas deciden ejercer este trabajo por medio de la necesidad que las obliga y las orilla a llegar a este tipo de prácticas o de oficios. Y considero que este aspecto en particular es importante resaltarlo porque nos acerca a conocer más esta realidad que sufren las trabajadoras sexuales y entender que son más allá de este objeto y esta presencia que ni tan siquiera es humana, sino carnal y que son mujeres que han sido cosificadas a lo largo del tiempo y que nunca se les toma en cuenta, no tienen una mente, no tienen un sentimiento, un alma, simplemente son aquel producto, ¿no? En donde su cuerpo es lo único que les interesa a las personas, pero ¿qué hay más allá, ¿no? Cada mujer tiene una historia, tiene un trasfondo, tiene un contexto de por qué llegó ahí y merece ser escuchado, respetado y también merece de alguna u otra manera ser comprendido, ¿no? Porque las diversas situaciones de la vida nos llevan a muchos lados y lamentablemente para ellas su suerte no fue la misma que para nosotros y se encuentran en este punto. Entonces es muy importante conocer cómo es que por medio de estos múltiples factores que se mencionaron anteriormente se ven orilladas, ¿no? A ejercer la prostitución. Otro punto a mencionar tiene más que ver con el contexto y es más que nada cómo es que ellas sobrellevan todo este tipo de situaciones, ¿no? Que viven por la cuestión de su oficio, en donde al ser ultrajadas, al ser discriminadas, al ser marginadas, al ser expuestas, ¿no? Eh, ¿Cómo es que lo sobrellevan? Analizando varios estudios, pude conocer que
lamentablemente muchas de las trabajadoras sexuales, debido a este contexto y este entorno en el que se encuentran, eh, para tratar de sobrellevar toda esta situación difícil que viven, ¿no? Y que es una realidad para ellas, lamentablemente las orilla, ¿no? Al consumo de sustancias nocivas, en donde encontramos un, una gran incidencia del consumo de alcohol, de marihuana, de crack, de muchas drogas, ¿no? Con tal de escapar de todo este entorno, ¿no? Pero al final del día eso también las va hundiendo y tiene mucho que ver esta carencia y esta pobreza a la que se enfrentan, ¿no? En otras diapositivas había mencionado la palabra estigma y justo en este aspecto voy a enfocarme. ¿Ok? Vamos a hablar acerca del estigma de la prostitución. Las mujeres que realizan este trabajo son completamente rechazadas ante la sociedad. Son mal vistas, son consideradas impúdicas, son consideradas mujeres que no merecen este respeto, ¿no? En donde es muy curioso el hecho de que este estigma y este peso de la marginación, el rechazo, esta discriminación, siempre va más allá para la mujer que realiza este trabajo sexual que para el hombre que es el cliente, que es aquel que hace que este negocio permanezca y siga a flote. Es una cuestión que, al menos a nivel personal, a mí me causa mucho ruido y considero que no debería ser así. Yo pienso que este trabajo, como lo mencioné, no existiría si no hubieran estos clientes que solicitan estos servicios y al contrario, yo veo que a los hombres nunca se les juzga ni se les condena de la misma manera que a la mujer. Por eso anteriormente había mencionado que esta cuestión sí es una violencia de género, porque siempre las atacadas, las que son condenadas son las mujeres y los hombres que son aquellos que realmente pagan por ese servicio, ¿no? Nunca son juzgados y la mujer sí. Este estigma las ha venido persiguiendo a lo largo de la historia y ha sido motivo para ellas de pena, de vergüenza, en el que han tenido que ocultarse, en el que han tenido que llevar una doble vida, ¿no? En donde la vergüenza les gana y no son capaces de realmente mostrarse ante la sociedad y tan siquiera de hablar de su oficio porque saben que esto conlleva a que sean juzgadas, a que sean mal vistas por la sociedad por este mismo estigma. Y es una pena porque la mujer no se va a sentir en el derecho de poder exigir, ¿no? Respeto, porque la misma sociedad la condena y es como, ¿tú por qué vienes a exigir si tú te dedicas a esto? Propiciando que estas mujeres se sientan en su mente que no son merecedoras de, de ser respetadas por el oficio y por el oficio que ejercen más que nada. Entonces, yo considero que la verdad a mí me hace mucho ruido esta cuestión porque este estigma las penetra, las perfora y es muy complicado para ellas poder llevar una vida y que esta cuestión del trabajo que ellas ejercen no se vea implicada, no tenga una afectación en su vida a nivel personal. Entre los testimonios que encontré, se expone y se muestra mucha pena sobre su oficio, ya sea un oficio que siguen realizándose a la fecha o un oficio que en su momento realizaron, ¿no? Pero para aquellas mujeres que tienen hijos, a ella les pesa mucho su pasado y cómo este pasado pueda afectar a sus hijos porque saben que ante la sociedad es castigado, es mal visto y cómo van a interpretar o cómo este hijo va a poder sobrellevar todas estas burlas, todo este rechazo hacia su propia madre y cómo también la misma sociedad, ¿no? La familia lo rechaza absolutamente y empieza también a crear esas ideas en los hijos, ¿no? Hablando de las que ejercen el trabajo sexual siendo madres, ¿no? También encontramos todas aquellas mujeres que no son madres, sin embargo, han vivido, ¿no? Y han narrado este rechazo por parte de su familia, por parte de sus amistades, de la sociedad, pero lo que más les ha afectado es este mismo rechazo por parte de sus seres queridos, porque este estigma está muy presente en sus mentes.
por último, vamos a hablar acerca del reconocimiento del trabajo sexual. Instituciones como el Consejo para la Prevención y Eliminación de la Discriminación en la Ciudad de México, la COPRED, busca fomentar esta eliminación de la discriminación hacia este sector de la población que son las trabajadoras sexuales, en donde se les respete sus derechos, ¿no? Pero hay un punto muy importante. Por más de el sinfín de organismos y de organizaciones sin fines de lucro que pudieran existir con la intención de reconocer este trabajo sexual, tiene que haber una revolución a nivel social, un nivel de concientización social mayor en el que este estigma se erradique por completo. Porque yo considero que el hecho de que este estigma siga presente es algo que sigue afectando y sigue lucrando con los derechos de las trabajadoras sexuales, que impide el paso al reconocimiento del trabajo sexual, en donde se les proporcione esta seguridad, donde se les respete sus derechos. Entonces, por más de la cantidad de organismos y de manifestaciones que se haga, tiene que haber esta concientización a nivel social para que todo esto pueda ser una realidad hoy en día. Sin embargo, la lucha persiste y, por ejemplo, en el caso de esta exposición, yo espero que por medio de esta difusión, por toda esta amplia información que se les proporcionó sobre abordar aspectos como el contexto, ¿no? En el que eh, propician que las trabajadoras sexuales ejerzan dicho oficio, todo ese trasfondo que hay, a todo lo que ellas se enfrentan, se espera que hay esta concientización y esta empatía, ¿no? Y que al final del día se entienda que de verdad esa es una cuestión que sí es una actividad económica para las que realizan este trabajo, sí es un medio de, de recibir dinero, de sustento. Entonces, el que nosotros o el que el gobierno penalice el trabajo sexual, lo único que propiciaría es dejar a miles de mujeres desempleadas. Y esta no es la cuestión. Lo que se busca es que, ok, ejercen este trabajo, sea respetado, se elimine este estigma y que puedan trabajar en un lugar en el que estén seguras y protegidas, en donde su integridad no se vea afectada ni ultrajada. Ese es el objetivo de la búsqueda del reconocimiento del trabajo sexual. ¿Cuáles son las conclusiones? A lo largo de la exposición pudimos ver que este tema de las trabajadoras sexuales y la violencia que enfrentan está lleno de matices, muchísimo contexto, muchísimo trasfondo. Yo considero que no se necesita, las trabajadoras sexuales no necesitan contarnos a cada uno de nosotros como sociedad el motivo por el que se encuentran y por el que ejercen este oficio. Considero que debe de haber una evolución a nivel social en donde podamos crecer y madurar y nos permita tener una mentalidad más abierta para darnos cuenta que al final del día es un oficio, es un trabajo que le proporciona el sustento a miles de familias y a muchas personas. Y el penalizarlo únicamente va a propiciar que muchas personas queden desempleadas y que no tengan una fuente de ingreso. El objetivo de mi trabajo no es como de alguna u otra manera se pueda interpretar que estoy a favor de la prostitución. No, lo que yo considero y para mí es importante rescatar de este trabajo y el enfoque que quiero que se tenga es que las trabajadoras sexuales son trabajadoras, merecen ser respetadas como tal, merecen que sus derechos sean respetados, merecen trabajar en condiciones dignas en donde su vida no peligra. Ese es el objetivo de esta exposición. No es esta cuestión de si es algo que debería ser penalizado o no. Simplemente lo que aquí se busca es que esta violencia que ha sido un signo lamentablemente muy característico y que predomina en la vida de muchas de las trabajadoras sexuales ya no sea algo que siga ocurriendo hoy en día. Que al final se pueda proporcionar esta ayuda por parte de los organismos, de las leyes, para que se encuentren en las condiciones óptimas de poder realizar este trabajo y se les respete por lo que son trabajadoras. Con esto yo concluyo. La verdad agradezco muchísimo, profesor, por darnos esta actividad como proyecto final.
Al final del día yo agradezco todo lo que tenga que ver con enriquecernos y darnos más conocimiento y le agradezco que nos haya permitido poder adentrarnos en este tipo de trabajos y permitiéndonos escoger el tema, ¿no? Que fuera de elección libre. La verdad lo agradezco muchísimo y pues bueno, de mi parte eso es todo. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta luego.